Y muy buenas tardes, estimados alumnos. Damos inicio a la clase número 9, correspondiente a las fuentes del derecho internacional público. Vamos a iniciar con esta nueva temática. Ya habíamos hablado sobre el concepto del derecho internacional público, sobre sus fuentes históricas, de dónde surgió. Hablamos también sobre los aspectos generales que se encuentran en la Convención de Viena sobre el derecho a los tratados. Dentro de ellos hablamos de la norma Pacta Sunt Servanda, de las normas Jus Cogens, de las normas con efecto erga omnes, de las reservas, del consentimiento que pueden tener las partes para firmar tratados internacionales, y así sobre otros temas que correspondían a la primera unidad como tal. Vamos a continuar ahora hablando acerca de las fuentes del derecho internacional público. Hay que decir algo en un primer momento, que como no tenemos un código total de derecho internacional público, el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, que es el órgano judicial de las Naciones Unidas, nos brinda las fuentes del derecho internacional público. No hay otro instrumento internacional donde podamos encontrar las fuentes del derecho internacional público. Y vamos a darle leída en este momento para que podamos ubicarnos de qué se tratan las fuentes del derecho internacional público. Bien, dice el artículo 38, del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia. Acá está. Fíjense bien, dice de la siguiente manera: la Corte, artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia. La Corte, cuya función es decidir conforme el derecho internacional las controversias que le sean sometidas, deberá aplicar a las convenciones internacionales, sean generales o particulares, que establezcan reglas expresamente reconocidas por los estados litigantes. B. La costumbre internacional como una práctica generalmente aceptada como derecho. C. Los principios generales del derecho reconocidos por las naciones civilizadas. D. Las decisiones judiciales y las doctrinas de los publicistas de mayor competencia de las distintas naciones como un medio auxiliar para la determinación de las reglas de derecho, sin perjuicio, dice, de lo dispuesto en el artículo 59. Y en el inciso segundo dice: la presente disposición no restringe la facultad de la Corte para decidir un litigio ex aequo et bono, si las partes así lo convinieran. Bien, es importante mencionar, como decía al inicio, no hay otro instrumento internacional que nos indique las fuentes del derecho internacional público, es decir, de dónde emana la norma jurídica internacional o cómo puede emanar, cuáles se pueden aplicar en un momento determinado. Entonces, sobre la base de este artículo, que fue creado allá por 1950, posterior a la creación de las Naciones Unidas, hoy por hoy necesitaríamos tener un instrumento similar, por ejemplo, al de la Carta de las Naciones Unidas, que esté dedicado única y exclusivamente a hablarnos de las fuentes del derecho internacional. Sin embargo, en este aspecto se ha quedado un poco corto el derecho internacional en su avance. Sobre la base de este artículo 38, vamos a hacer un análisis. En primer orden, una de las críticas que se le hace a este artículo es que da una mención general de las fuentes que pueden utilizar, ya sea los tribunales supranacionales o los tribunales domésticos también, al momento de aplicar la norma jurídica internacional. Es una mención general. Y cuando digo una mención general, pues no hace mayor detalle de cómo deben de interpretarse cada una de las fuentes. No se establece qué elementos deben de considerarse en cada una de las fuentes. O en sí, cuál es el procedimiento que puede aplicarse según la fuente que se esté ocupando.
Por ejemplo, ya habíamos hecho un análisis cuando hablábamos de los tratados internacionales, porque aquí la Corte empieza a hacer mención y dice, literal A, deberá aplicar, dice. La Corte, cuya función es decidir conforme al derecho internacional las controversias que le sean sometidas, deberá aplicar las convenciones internacionales según sean generales o particulares que establezcan reglas expresamente reconocidas por los estados litigantes. Bien, cuando dice deberá aplicar, claro, una de las segundas críticas que se le hace es que no da un orden de preferencia sobre la fuente que se va a aplicar. Únicamente dice de manera imperativa deberá aplicar, miren, las convenciones, las costumbres, los principios, etc. Pero no da un orden de preferencia. No establece claramente acá, deberá aplicar preferentemente los tratados internacionales, en su defecto la costumbre, etc. Únicamente nos dice deberá aplicar. Entiéndase entonces de que es una mención general sin orden de preferencia. Entonces, esa es la segunda crítica que se le puede hacer al artículo 38. La primera, decíamos, es una mención general, es decir, no establece qué requisitos deben de observarse en cada fuente del derecho, qué procedimientos, qué características, etc. En ese sentido, esa sería la primera crítica. La segunda crítica que encontramos es que no hay un orden de preferencia. Entonces el aplicador de la norma pudiese en un momento determinado aplicar un principio general del derecho sobre un tratado internacional. Podría aplicar la costumbre como preferencia en vez de un principio. O los comentarios, como dice allá el ordinal literal de los comentarios o las decisiones judiciales o las doctrinas de los comentaristas de mayor renombre en el mundo. Entonces, ese es uno de los problemas que se empieza a establecer con esto. La tercera crítica que se le hace es que deja fuera otro de los actos que a mi juicio y a juicio también de muchos estudiosos del derecho internacional es importante que aparezca como fuente del derecho internacional. Y estos son los actos unilaterales de voluntad de los estados. Los actos unilaterales de voluntad de los estados hoy por hoy deben de convertirse en fuente de derecho internacional. Porque muchas veces con una manifestación están generando y creando derechos. Ya lo vamos a ir explicando cuando desarrollemos cada uno de estos. Entonces, esa es la tercera crítica que podemos sacarle a este artículo 38. Se entiende de que tendrá preferencia en los tratados internacionales. ¿Por qué razón? Bueno, primeramente porque son actos jurídicos donde convergen la voluntad de las partes o la voluntad de varias partes cuando se trata de tratados multilaterales en un primer orden. Luego también porque los tratados internacionales tienen un fundamento en la Carta de las Naciones Unidas. En el preámbulo, por ejemplo, dice el preámbulo de la Carta de las Naciones Unidas: nosotros los pueblos de las Naciones Unidas resueltos, y dice, a reafirmar la fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de las personas humanas, en la igualdad de los derechos del hombre y mujer y en las naciones grandes y pequeñas. Luego dice, a crear condiciones bajo las cuales puedan mantenerse la justicia y el respeto de las obligaciones emanadas de los tratados y en otras fuentes del derecho internacional. Entonces, el artículo 38 viene ligado a esta parte del preámbulo de la Carta de las Naciones Unidas, pero también tiene relación con el artículo 13 de este mismo cuerpo legal, de la Carta de las Naciones Unidas, donde establece: la Asamblea General promoverá estudios y hará recomendaciones para los fines siguientes. Literal A, fomentar la cooperación internacional en el campo político e impulsar
el desarrollo progresivo del derecho internacional y su codificación. Entonces, esto está íntimamente ligado, relacionado con el artículo 38 del Estatuto. Y finalmente nos vamos al artículo 102 de la misma Carta de las Naciones Unidas, donde establece, donde establece también otro vínculo importante con el tema de los tratados internacionales. Dice el artículo 102: todo tratado y todo acuerdo internacional concertados por cualesquiera miembros de las Naciones Unidas después de entrar en vigencia esta carta serán registrados en la Secretaría y publicados por esta a la mayor brevedad posible. Ninguna de las partes en un tratado o acuerdo internacional que no haya sido registrado conforme a la disposición del párrafo 1 de este artículo podrá invocar dicho tratado o acuerdo ante órgano alguno de las Naciones Unidas. Entonces, esto termina de reafirmar, en alguna medida tácitamente diríamos, que la preferencia, aunque la ley no lo dice, por una crítica que hicimos, es hacia los tratados internacionales. Lógicamente, pues, porque los tratados internacionales es un derecho positivo, está codificado, está tratándose de codificar de acuerdo al quehacer de los estados, de la voluntad de las partes, y por eso la Carta en el 102 lo reconoce como una obligatoriedad. Dice: todo tratado y todo acuerdo internacional, no hace ninguna excepción, concertados por cualesquiera miembros de las Naciones Unidas después de entrar en vigencia esta Carta, dice, serán registrados en la Secretaría y publicados por esta a la mayor brevedad posible. Claro, ¿por qué la Carta estableció esta obligación para los estados? Precisamente para darle seguridad jurídica a las partes, en este caso a los estados, finalmente a los ciudadanos, a la población, de que sus gobiernos van a darle cumplimiento a las obligaciones contraídas en estos acuerdos internacionales. Aparte de que ya de todos es conocido, ya todos sabemos, pues, aquellos aspectos generales de los tratados, como las normas con efecto erga omnes, jus cogens, el principio general o máxima general de todo tratado internacional, que deben de ser cumplidos y servidos de buena fe por los tratados, etcétera, más el fundamento de todas las doctrinas que hay en relación al derecho interno con los estados. Sin embargo, pues esto tiene una íntima relación con esta fuente del derecho que son los tratados. Cuando hablamos de un tratado internacional, o como dice el artículo 38, la Corte, cuya función es decidir conforme al derecho internacional las controversias que le sean sometidas, deberá aplicar. Fíjense, aquí a la verdad no dice el artículo 38 de los tratados, dice las convenciones internacionales, sean generales o particulares, que establezcan reglas expresamente reconocidas por los estados litigantes. Alguien pudiera decir: mire, pero es que ahí no se establece tratado. Si vemos la Convención de Viena, ahí en el artículo 1 y 2, cuando nos da la definición de un tratado internacional, al final nos dice que esta se entenderá cualquiera que sea su denominación. En ese sentido, pues debemos saber de que cuando se refiere el 38 a la Convención Internacional, se está refiriendo a los tratados internacionales como tal. Muy bien, ¿qué podemos entender por un tratado internacional? La ley también no nos establece un concepto claro de lo que es un tratado internacional. En ese sentido podemos decir que es aquel acto jurídico mediante el cual convergen la voluntad de dos estados o de varios estados con el objeto de crear, modificar, extinguir, facilitar derechos u obligaciones, etcétera, para ambos estados o para la comunidad internacional. Cuando yo creo, yo anulo, cuando yo faculto, cuando yo me obligo como Estado, cuando yo cedo algún derecho a través de un tratado internacional, precisamente estoy creando esa norma jurídica, ese vínculo.
Por supuesto, sabemos que para todo tratado internacional debe existir un objeto lícito, una causa lícita, que las partes tengan la capacidad de generar ese tratado internacional. Allá en el artículo 46 de la Convención de Viena sobre el derecho a los tratados, nos da también algunas reglas de que los estados no podrán alegar parte de su derecho interno sobre pretexto de no cumplir lo establecido en un tratado internacional. Esta disposición ya la habíamos analizado. Ya la habíamos analizado antes. Dice de la siguiente manera: disposición de derecho interno, dice, concerniente a la competencia para celebrar tratados. Vamos a ver, está por el artículo 26 también. Este tiene relación, aquí está, artículo 27, el derecho interno y la observancia de los tratados. Una parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado. Esta norma se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 46. Bien, es importante mencionar ese vínculo que decíamos del artículo 27 de la Convención de Viena, porque lo que básicamente está estableciendo es de que el Estado, sobre pretexto de que su norma jurídica puede verse vulnerada ante la aplicación del tratado, no lo va a aplicar. Eso jurídicamente ya la Convención lo consideró y no puede ser posible, porque se supone que cuando se firma un tratado internacional, como lo hemos repetido en varias ocasiones, pues aparte de existir la voluntad de ambas partes, hay un conocimiento pleno, claro, conciso, sobre las disposiciones del tratado. De no estar de acuerdo en un momento determinado, para eso existen las figuras de las reservas, que pueden plantearse también en la elaboración de un tratado. Por otro lado, también hemos explicado que existen los procedimientos internos de derecho interno que cada estado tiene precisamente para ratificar, para aprobar un tratado internacional. En tercer lugar, también hemos hablado que en relación a la norma jurídica internacional hay una ubicación de esta dentro del derecho interno, que algunas la ubican como un derecho monista nacional, monista internacional, dialógica, etc. O algunos pues la pueden considerar como un derecho totalmente aparte del derecho interno, cosa que en nuestro tiempo pues es bastante difícil, porque ningún estado puede estar desligado de la comunidad internacional. Entonces, en ese sentido, el artículo 27 es claro al decir eso. Sin embargo, da una excepción y es el 46, y dice: el hecho de que el consentimiento de un Estado en obligarse por un tratado haya sido manifestado en violación de una disposición de su derecho interno concerniente a la competencia para celebrar tratados, no podrá ser alegado por dicho Estado como vicio de su consentimiento, a menos que esa violación sea manifiesta y afecte una enorme importancia fundamental de derecho interno. Una violación es manifiesta si resulta objetivamente evidente para cualquier Estado que proceda de la manera conforme a la práctica usual y de buena fe. Claro, lo que está diciendo la excepción que dice el 27 con el 46 de la Convención de Viena es: mire, si bien es cierto, ningún Estado puede alegar ninguna disposición de su derecho interno para no cumplir un tratado internacional, por lo que ya explicamos, porque pasó por una negociación, porque las partes conocieron su proceso, porque pasó por los parlamentos, por el Congreso para ser aprobado, porque tiene una ubicación dentro de la norma. Por eso no se puede. Sin embargo, dice, sin perjuicio de lo que establece el artículo 47. Sin embargo, cabe la posibilidad de que el Estado se niegue a cumplir una disposición del tratado o el tratado como tal, cuando alegue un vicio un vicio concreto de que la persona que firmó el tratado no tenía competencias para hacerlo, pero más aún lo hizo con la violación de una norma expresa de derecho fundamental.
De eso se trata. Si fuese nada más porque la persona que negoció o firmó el tratado no tenía esas credenciales y el Estado alega eso, pues eso no es suficiente para no cumplir el tratado. Pero sí es suficiente cuando esa persona negoció o aprobó o ratificó, digamos, algún tipo de norma jurídica en detrimento de derechos fundamentales. Tal vez para el caso de nuestro país esto no pueda darse porque tenemos los filtros necesarios, ya hemos analizado cómo se negocia un tratado, quienes lo estudian, lo ratifican y luego pasa a ser ley de la República. En ese sentido hay como varios filtros, ¿no? que tenemos en cuenta. Pero pueden haber naciones en Europa como Alemania, como Francia, que puedan tener algún sistema donde no sea el Congreso el que apruebe estos tratados internacionales o que algún funcionario tenga alguna facultad para crear algún tipo de tratados que son a los que le llamamos tratados informales. Cuando se habla de tratados, también tenemos una clasificación. Existen tratados formales y tratados informales. Los tratados formales son todos aquellos que siguen un proceso de discusión, de aprobación, de estudio y ratificación establecido previamente en la ley. Generalmente tienen varios órganos de gobierno o puede ser un solo órgano de gobierno, pero hay un control, diríamos, un control para su ratificación y para que pase a ser ley de la República. Pero hay tratados informales también en algunas naciones donde únicamente es el funcionario el que tiene la competencia para negociarlo, para aprobarlo y para presentarlo como ley de la República. Por supuesto, debemos entender de que son tratados, sin cierto, informales, pero no pueden referirse también a temas tan delicados o temas de importancia trascendental para la vida de una nación, ¿no? Como por ejemplo, digamos, los endeudamientos, como hemos dicho, temas de limítrofes, temas de guerra, etc. Sino que puede ser un tipo de tratado menos formal. Entonces ahí vemos la primera clasificación de los tratados también, hablando de esta fuente del derecho internacional. Decíamos también que dentro de la clasificación de los tratados tenemos que hay tratados contratos y tratados ley. Una de las diferencias fundamentales es que es la obligatoriedad en el tiempo que tiene. Un tratado o contrato, sus obligaciones son estrictamente temporales. Y un tratado ley, sus obligaciones son permanentes. Todos los tratados que El Salvador ha firmado en materia de derechos humanos, de derechos civiles y políticos, relativos a la niñez, a la mujer, relativos al medio ambiente, relativos a la ética gubernamental, relativos a la anticorrupción. Todos esos tratados internacionales de cooperación en materia penal son tratados ley, porque sus obligaciones son permanentes. Eso no quiere decir también que en algunos tratados, como por ejemplo un tratado de cooperación, pensemos un tratado de cooperación mutua sobre recibimiento y tratamiento de migrantes en El Salvador, como está de moda ahora, ¿no? Que El Salvador puede recibir migrantes o personas que Estados Unidos los remita a El Salvador, pues, y los acojamos acá como su casa, ¿no? Ese puede ser un tratado o contrato, porque sus obligaciones no van a ser permanentes, ¿no? Con la esperanza de que de aquí a unos 5 o 10 años, pues, pensemos que esto pueda mejorar y que ya no haya necesidad de que nos estén mandando a personas de otro país para que El Salvador le dé una atención, asistencia en todas las áreas de la vida. Entonces, eso se pueden convertir en tratados, contratos.
porque sus obligaciones son temporales. Los tratados de libre comercio, por ejemplo, o también de prerrogativas financieras, prerrogativas aduanales o de impuestos de aduana en el tema de la integración centroamericana, muchas veces se convierten en tratados contratos por la poca durabilidad que tienen sus obligaciones. Bien, también aparte de esta clasificación, pues tenemos otros que se denominan tratados cerrados y tratados abiertos, o convenciones cerradas y convenciones abiertas. Las convenciones cerradas son aquellas que no admiten ya la incorporación de otro estado hacia ese tratado. A lo mejor pues porque comparten únicamente los ideales el grupo, por ejemplo en Centroamérica, cuando se crea el CAFTA con Estados Unidos y México, luego se incorpora el CAFTA, el Tratado de Libre Comercio para Centroamérica, luego se incorpora República Dominicana y se incorpora Panamá también. Entonces ese es un tratado abierto, diríamos, pero pueden existir tratados cerrados como por ejemplo el protocolo de Tegucigalpa, que es el protocolo, diríamos, más joven de la integración centroamericana, creado en 1993. Ese protocolo o pacto o tratado es un tratado cerrado, ¿no? Porque de pronto a lo mejor, bueno, no le va a interesar tal vez a Alemania, a España o a Francia en términos de integración proyectar una sola nación para Centroamérica, pero sí nos interesa a nosotros como tal, a las 5 naciones y Panamá, sí nos interesa. Entonces son tratados cerrados que pueden establecerse. Tenemos un tratado de extradición simplificada para Centroamérica también, para generar la extradición de una manera más expedita de nuestros connacionales en cualquiera de las áreas que el mismo tratado establezca. Entonces, esos son parte de los tipos de tratados que pueden existir. En ese sentido, cuando son abiertos, permite la adhesión a otros de otras naciones o de otros estados. Cuando hablábamos también de los tratados ley, que decíamos que las obligaciones son permanentes, es importante mencionar, y esta idea ya la había recalcado anteriormente, pero quiero decirlo porque es otro elemento para identificar un tratado de ley, son aquellos tratados que no admiten reserva de ninguna circunstancia. Uno de ellos, decíamos, en el Estatuto de Roma, que es el marco jurídico de la Corte Penal Internacional. Ese estatuto es claro al establecer en su articulado, en los últimos artículos, de que no admitirá ningún tipo de reserva. En ese sentido, pues ahí estamos frente a un tratado ley, un tratado con cumplimiento, de estricto cumplimiento, con obligaciones permanentes, ¿no? Definitivamente. Entonces, vean cómo, volviendo al punto del artículo 38, dice: la Corte, cuya función es decidir conforme al derecho internacional las controversias que le sean sometidas, deberá aplicar las convenciones internacionales, sean generales o particulares. Las generales, pues ya sabemos, un ejemplo típico es la Carta de las Naciones Unidas, una convención general. Una convención particular puede ser la Convención de Derechos Humanos o Pacto de San José. ¿Por qué es particular? Bueno, porque únicamente concierne a América Latina. Sí, esta convención pues no va a conocer casos de España, de Europa, de África, de Rusia, etc. Estamos hablando de América Latina, ¿no? Convenciones particulares que establecen reglas expresamente reconocidas por los estados litigantes, es decir,
Cuando dice que conocen reglas expresamente reconocidas por los estados litigantes, lo que estamos diciendo es que los estados han convenido, han estado de acuerdo y han ratificado y son parte de esas convenciones como tal. Un estado que no sea parte de una convención, pues lógicamente no se le puede aplicar ese ordenamiento jurídico, porque lógicamente no hay un compromiso, no hay una adhesión ante esas obligaciones como tal. Bien, nos quedamos hasta acá y continuamos en la siguiente clase.